¿Cómo se puede cambiar la imagen de la energía nuclear? El Partido Socialista no la apoya y ahora para colmo la apoyan el PP y Vox. Yo he cambiado de opinión al informarme, pero hay mucho prejuicio, sí hay mucho prejuicio. El trabajo que ha hecho Alfredo García, operador nuclear, es importante, el trabajo que están haciendo jóvenes nucleares. Ya entrevisté tanto a Alfredo como a jóvenes nucleares y quiero entrevistar a gente de mujeres en la energía nuclear, porque es que no es cosa de sí o no, es cosa de no hay de otra. No hay de otra y yo en el Partido Socialista he peleado muchísimo por ello. Entiendo que es muy difícil hacerle entender a la gente y sobre todo que te acepten los datos, porque nos cerramos a los datos, no aceptamos los datos que no se ajustan a nuestras ideas y se nos olvida que son los datos los que deben normar nuestras ideas y no al revés. Entonces no lo sé, pero lo sigo intentando y sigo hablando de energía nuclear. También hablé de energía nuclear con Fernando Ordóñez hace unas semanas, aquí en los vídeos temáticos del Rey va Desnudo. Vamos a seguirlo haciendo, necesitamos informarle a la gente. Ahora, una cosa que va a cambiar, que creo que está cambiando las cosas, es desafortunadamente la guerra en Ucrania. El darnos cuenta del error que significa la dependencia del gas ruso y del peligro que significaría seguir dependiendo del gas ruso, ha empezado a hacer que ocurran dos cosas que son un sueño casi, o que eran un sueño hasta hace poco. Primero, que algunos países reduzcan sus restricciones a los cultivos transgénicos. Y segundo, que algunos países, incluso en Alemania, incluso los verdes alemanes, que son como esto, se planteen que lo de las nucleares igual no debemos tocarlo demasiado actualmente. Sin embargo, la ideologización sigue dominando y tenemos que luchar contra ella, pero si la situación se pone como parece que se está poniendo a nivel europeo, de darnos cuenta de que tenemos que ser independientes en energía, la única forma de ser independientes en energía en este momento es abriendo nucleares, entre otras cosas.